Dejamos constancia de la presencia de todos los intervinientes, Ministerio Público, querellante, defensas, acusados y tribunal. Bien, estamos escuchando las réplicas de los abogados de la defensa. Tienen la palabra. Muchas gracias, señoría. Nosotros queremos continuar abordando algunas cuestiones de hecho que fueron referidas en los alegatos de clausura en las réplicas de los acusadores, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Habíamos terminado una parte en la cual se refería a las hipótesis ad hoc o incontrarrestables, según el fiscal. La verdad es que, hecha la cita con rigores, hipótesis incontrastables, y al menos en determinados aspectos, demostramos que la prueba que se presentó por parte de la defensa es muy contrastable. Si hubiese querido hacerlo el Ministerio Público, se hubiese preocupado de aquello. Lo que pasa es que a lo mejor llegó a la conclusión de que eran incontrarrestables, porque no tenía forma de refutar. Nos referimos a los dineros que dados al fallecimiento de los padres del señor Fuentealba. Pero también se nos dijo que hay una versión, hay una hipótesis ad hoc o incontrastable en la voz del fiscal, en la versión que se dio sobre la entrega de 6 millones de pesos mensuales. Se dice, se cambió de versión. Eso fue lo que dijo el fiscal. Se cambió de versión. Y lo mismo dijo el abogado del Consejo de Defensa del Estado. ¿Cuál es la versión con la cual ellos hacen contraste? Con la versión supuestamente prestada por el señor Fuentealba en el proceso de justicia militar. Versión que aquí en este juicio nunca se cambió, siempre fue una. En este juicio siempre fue una. Y se dice que en realidad sería una hipótesis incontrastable o incontrarrestable. Y se dice, no se aportó nada en tal dirección. Esto yo ya lo dije en el alegato de clausura. Aquí declararon 3 exdirectores de inteligencia del Ejército que señalan que el señor Fuentealba, en tanto comandante en jefe del Ejército, y todo comandante en jefe del Ejército, incluso hasta el soldado ubicado en el escalafón más bajo, todos son capaces de efectuar inteligencia en los términos del artículo 2 de la Ley de Inteligencia, que señala que ello es la recopilación de información útil para la toma de decisiones. Lo dijo el señor Zurquerelgueta, lo dijo el señor Porcile, lo dijo el señor Álvaro Guzmán. Y se les preguntó expresamente a ellos, ¿puede hacer el comandante en jefe de la labor de inteligencia? Sí. Y ahora, ¿qué dijo el fiscal expresamente en su réplica? Dijo, no se nos dijo qué labor de inteligencia hizo el comandante en jefe del Ejército. Como el fiscal parece sufrir de algo que le impide percibir lo que pasó en este juicio, voy a recordar que, por una parte, el señor Fuentealba en su larga exposición expuso una situación. Recordarán ustedes que incluso en ese minuto se hizo salir a la gente que no pertenecía, que no era interviniente, se hizo salir a la gente de la sala por petición expresa del señor Fuentealba. Y refirió un asunto sobre situaciones internacionales. No fue explícito, evidentemente, no se puede ser explícito en materias de inteligencia. Pero está claro que si uno lee con tranquilidad aquello que dijo el señor Fuentealba, se refiere a labores de inteligencia vinculados a un litigio. Está clarísimo. Está dicho ahí. Entonces ahora se dice, pero bueno, ¿qué labor de inteligencia hace el comandante en jefe? Yo no sé si el señor fiscal
por ser fiscal, tiene la pretensión de que aquí se expliciten las labores de inteligencia que se realizan, por ejemplo, en la obtención de información, cuando se paga la información. ¿Quiere que digan eso? Eso está prohibido por ley de partida. No se puede. Pero quiere que se diga eso específicamente, quiere que se diga, por ejemplo, la persona que proporciona la información desde determinada embajada, desde adentro de la embajada. ¿Eso es lo que se quiere que se diga? ¿Por qué? ¿Por qué es fiscal? La verdad es que eso ya no es solo no entender lo que son las labores de inteligencia, sino que es no entender las prohibiciones legales que pesan sobre aquellos que efectúan inteligencia. Y claramente se presentaron pruebas para demostrar que el comandante en jefe sí efectúa labores de inteligencia. A propósito de lo que se dijo en el alegato de clausura, yo quiero reiterar, como el señor fiscal tiene la idea de que solo hacen acciones de inteligencia los que efectúan operaciones especiales como si fueran espías o agentes secretos, la verdad es que eso es un error. Es un error fundamental. La labor de inteligencia se efectúa por todos los miembros del ejército, incluido el comandante en jefe del ejército. Si el fiscal quiere demostración de quién es, por ejemplo, el informante que entrega cierta información desde un país extranjero limítrofe, la verdad es que está muy equivocado, porque eso no se puede hacer por ley, porque además también pone en riesgo la acción de inteligencia. Terminando con ello, solamente cabe decir, por lo tanto, que aquí en este juicio no se cambió ninguna versión. Ya abordaremos, cuando abordemos el famoso problema del auto de procesamiento, ya abordaremos con más detalle si eso puede ser tenido como una versión en este juicio. Si aquello que habría dicho el señor Fuentealba en justicia militar puede ser tenido como una versión. Lo que nos interesa es abordar, a propósito de recientes acontecimientos, particularmente un reportaje de prensa emitido ayer, se nos endilgó a esta defensa, a todos sus miembros, se nos endilgó litigar de mala fe. Nosotros litigábamos de mala fe. Eso lo dijo en reiteradas ocasiones el fiscal y ayer lo dijo el abogado del Consejo de Defensa del Estado. Los mismos que ayer aparecen en el reportaje. Los mismos. Deformando, por cierto, lo que pasó en este juicio. No diciendo la verdad. Dos funcionarios públicos del Estado diciéndole al país cosas que en este juicio no han ocurrido. Eso es inaceptable, porque se trata de funcionarios públicos que están encargados para perseguir con objetividad la responsabilidad penal de las personas. Pero ir a decirle a un medio de comunicación que aquí se han dicho cosas que no se han dicho, o ir derechamente a falsear y tergiversar lo que ha sido el desarrollo de este juicio, nos parece inaceptable. Más encima, cuando se proporcionan pruebas que provienen de este juicio para la emisión de ese reportaje. Nosotros entendíamos que esa no es la forma de litigar. Con el señor fiscal, él lo sabe, el señor Fuentealba estuvo por lo menos en 3 oportunidades y respondió todas las preguntas el señor Fuentealba que le hizo el señor fiscal, todas. Y estuvo durante la investigación disponible para que aclarara todo. Aportó toda la prueba que tenía a su disposición. Entregó pericias. Entregó una versión por escrito de 100 páginas con abundante prueba, la mayoría de la cual ingresó a este juicio. ¿Eso es litigar de mala fe? ¿Eso es tener mala fe? Eso es ser leal con la labor investigadora. Eso es ser leal con la labor del tribunal. Porque ya se dijo, una vez que se entregó la versión por escrito por parte del señor Fuentealba, el fiscal, respecto al señor Fuentealba, realizó 0 diligencias. 0. Nunca lo citó. Nunca. Después de esa ocasión.
Litigar de mala fe es litigar por la prensa. Eso es mala fe. Respecto de otros antecedentes, y esto es casi anecdótico, porque al señor fiscal le gustan las cuñas para la prensa. Los famosos cinco veces al día o 5 veces a la semana que se iba al banco, ya ni recuerdo las cifras, y él terminó explicando diciendo, bueno, es que ellos fueron 3 o 4 o 5 veces al banco en un mismo día, y no se dio cuenta, porque lo leyó él, no se dio cuenta que había gestiones en una misma sede del banco, 3, 4 gestiones en el mismo día. ¿Se iba 3 o 4 veces al banco? Eso es falso. El señor fiscal lo reitera esto en su reportaje. Respecto de la Casa Comando, quisiera la atención en la alegación del fiscal. Dijo, ¿cómo que era obligatorio que el señor comandante en jefe del ejército fuera a residir a la Casa Comando? Si el señor Iturriaga, el actual comandante en jefe del ejército, el año 2021 dijo que ya no quería vivir ahí. Entonces, si el año 2021 o 2022 el señor Iturriaga decide ir a vivir allá, es porque antes no era obligatorio. ¿Investigó aquello el señor fiscal? Y lo contrasta con la conducta de una persona que asume el cargo de comandante en jefe, cuando el señor Izurieta, cuando el señor Fuentealba, cuando el señor Oviedo ya estaban procesados por estos pagos por esa casa. Desconocemos, yo desconozco, esa es la verdad, si el señor Martínez también fue procesado por este motivo. Pero quería el señor Iturriaga meterse en un problema similar al que estaban 3 excomandantes en jefe del ejército. Entre otras cosas, ¿por qué no citó al señor Iturriaga a declarar para preguntarle por qué se cambió de domicilio? En todo caso, también sería importante haber sabido si la casa que actualmente ocupa el comandante en jefe del ejército, cómo es financiada, si hay gastos reservados incorporados en el financiamiento de ese lugar. Nada, solo el anatema, solo la descalificación, solo el mal argumento. Otras cosas que son dignas de destacar en relación a los hechos a los cuales se refirieron los acusadores en sus alegaciones en la réplica. Respecto de doña Patricia Ortega. Doña Patricia Ortega fue defendida por el señor fiscal como una testigo veraz, porque siempre fue persistente en sus declaraciones. ¿Qué dice esta defensa? Sí, fue persistentemente desapegada a la verdad y mintió al fiscal, a la policía y al tribunal. Doña Patricia Ortega no es digna de crédito porque doña Patricia Ortega acompaña antecedentes selectos, no acompaña toda la información que podría haber acompañado, solo acompañó aquello que pudiera darle crédito a la mentira que construyó frente a la fiscalía. Las cartolas cuentan con unas anotaciones manuscritas que ella reconoció, pero que tienen que ver las anotaciones JB, FM o EM. ¿Qué tiene que ver la anotación JB? Es que es el señor Fuentealba. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Eso dijo la señora Ortega. Hizo una defensa sobre depósitos efectuados el mismo día a 400 kilómetros de distancia, 456 para ser exacto, con la ciudad de La Serena, y dijo, pero
si hay otros depósitos efectuados el mismo día, pero ya no usa la cartola de la señora Ortega, usa la cartola de los señores Fuentealba y Doña Anita. Y dice, hay ocasiones en las cuales se va al banco en varias ocasiones, en el mismo día. ¿En qué ciudad? En la misma ciudad. ¿En qué ciudad? Santiago. Ese fue el ejemplo que usó. Así defendió la versión de la señora Ortega, el señor fiscal. Entonces, es importante que estas afirmaciones se valoren. Esta sí, que es una afirmación que a nosotros nos parece que no se compadece con lo que se está discutiendo, por una parte, pero además carece de lógica. Carece de toda lógica. Comparar lo que se hizo en la cuenta de la señora Ortega con lo que se hizo en otra cuenta no es comparable. Pero además, comparar movimiento en una sola ciudad con movimiento en dos ciudades diferentes a 450 kilómetros de distancia no es comparable. La señora Ortega, pudiendo haberlo hecho, no quiso acompañar la cartola que acreditaba el pago por 750.000 pesos con cheque por parte del señor Fuentealba. Premeditadamente no lo acompañó. Pero fue sorprendida en el juicio por la policía, por el fiscal, cuando se le exhibe las anotaciones o el cuadro del señor Escobedo que dice que se le pagó 750.000 pesos a Patricio Ortega con un cheque en el mes de abril y no en agosto. Esa es la testigo digna de crédito para el señor fiscal. Respecto de los 343.000 dólares, el señor fiscal dijo, se me reprocha a mí no haber dicho a qué cuenta se refería en la acusación. Bueno, ¿y no es la acusación en donde debía constar aquello? Porque si no, ¿cómo nos defendemos? Dice al voleo, apropiación o sustracción de 343.000 dólares de la cuenta en dólares de gastos reservados. Eso es lo que dice la acusación. Y él dice, pero si está claro. Y primero, el primer ejemplo que dice es la cuenta contable. Es la cuenta contable. Yo voy a recurrir al tan vilipendiado perito de la defensa, Francisco del Valle, vilipendiado por parte de los acusadores, pero él fue muy riguroso cuando le dijo al tribunal que él trabajaba sobre la base de registro, porque esa es la labor de un contable, de un perito contable. Yo necesito los registros. La contabilidad es una ciencia o arte registral, va registrando los movimientos en cuentas diversas y que se van imputando a activo o a pasivo y así se va formando el patrimonio de cualquier persona. Eso lo dijo el señor del Valle. Entonces, cuando se dice por parte del señor fiscal es que es la cuenta contable, perdón, pero la cuenta contable indica, la cuenta en dólares contable indica algún egreso a nombre del señor Fuentealba? Ninguno. ¿Cómo puede afirmar entonces que se extrajo desde ahí? Después el señor fiscal se dio cuenta que lo que estaba diciendo, aparentemente se dio cuenta de que estaba equivocado, porque estaba diciendo algo que carece de toda lógica conforme a lo que se ha visto en este juicio. Y dijo, no, pero es que además hay una cuenta en dólares del ejército. Hay una cuenta en dólares. Una cuenta corriente en el Banco del Estado. En este juicio quedó acreditado de manera absolutamente fehaciente que sobre esa cuenta corriente el señor Fuentealba no giraba ni un dólar. No hay ningún cheque que haya sido cobrado por el señor Fuentealba. Peor aún, quienes estaban a cargo de esa cuenta, los DIFE que declararon en este juicio, dijeron que ellos giraban sobre esa cuenta. Es más,
dijeron una cosa adicional. Dijeron que ellos iban personalmente a cobrar y a retirar los fondos desde el Banco del Estado. ¿Dónde está el señor Fuentealba para esos $343.000? ¿Dónde está? Está claro, además, que los gastos reservados se manejaban en efectivo por remesas trimestrales. ¿Quién recibía esas remesas trimestrales? Las recibía originalmente el director de finanzas del Ejército. Todos estuvieron de acuerdo en eso. Ahí hay prueba completa, basada en pruebas directas de los testigos. Y después, ¿qué decían los DIFE? Esos dineros se distribuían una parte a la comandancia en jefe, recibido por quién? Por el jefe del Departamento de Finanzas de la comandancia en jefe. ¿Hay algún retiro personal por parte del señor Fuentealba de esos dineros? No lo hay. Y la otra porción correspondiente a los gastos reservados que venían del Banco del Estado se entregaban al DINE. Personas determinadas. Entonces, ¿dónde está la acreditación de la sustracción o de la apropiación de esos dineros? No existe. Es un invento del señor fiscal. Y tanto es así que nosotros hicimos el ejercicio. Y lo único que podría señalarse que funda esta cifra de los $343.000 es una porción vinculada a la entrega del saldo que entregó el señor Gómez Vanura. ¿A quién? A Jorge Cortés Díaz. Lo dijo Gómez Vanura. En la acusación dice que Gómez Vanura le entregó a Fuentealba. Eso no fue acreditado. Cortés Díaz dijo en este juicio que le haya entregado esos $250.000 a señor Fuentealba. No lo dijo. El saldo, los $93.000, nosotros ya dijimos, podría corresponder a que el señor fiscal y el acusador particular suman a los $253.000 a razón de $3.000 por viaje, 8 viajes, 7 viajes, que se dice que fueron pagados con gastos reservados. Después abordaremos eso con mayor tranquilidad. Atribuye a $3.000 y si uno multiplica 3.000 por 7, estamos hablando de $21.000. $21.000. Y si son $21.000 y lo sumamos a los 250.000, llegamos a $271.000. ¿Dónde están los restantes $72.000? Y ahí el señor fiscal fue incapaz, no solamente en su discurso, sino que en el juicio, de demostrar que este hecho imputado hubiese ocurrido. Por lo demás, ya dijimos, si se quisiera imputar los $250.000 más estos viajes por los $3.000 por cada viaje, adicionales al viático, eso ya estaba contemplado antes, en otro capítulo de la acusación. Hay bis in idem, 2 veces por lo mismo. Quiero resaltar sobre esto último, sobre todo la intervención del señor Gómez Vanura en este juicio, que él, cuando fue interrogado por esta defensa, tuvo un momento que podríamos catalogar de pérdida de control de su carácter. Y reaccionó muy enérgicamente, para referirse al señor Juan Miguel Fuentealba como una persona de honor, un caballero y que nunca jamás le pidió ejecutar una acción ilícita. Esto al margen de que nunca dijo que le había entregado personalmente al señor Fuentealba los $250.000. Y sin embargo dijo
a diferencia de su antecesor, refiriéndose a otro comandante en jefe que todavía ni siquiera es formalizado. El tema de los pasajes y los viajes lo voy a abordar al final. Voy a seguir con otros aspectos, porque ese tema de los pasajes y los viajes es un tema que merece un mayor análisis. Cuando se dijo por esta defensa en las alegaciones de clausura que el aumento patrimonial que se indica en las pruebas de los acusadores de 400 millones de pesos no es ni tan enorme, lo que se dijo es que ese número o esa cifra es bastante, considerablemente menor a los dineros que pasaron por las cuentas del matrimonio Fuentealba-Pinochet. El señor Francisco del Valle, perito de la defensa, demostró que ingresaron 1.500 millones de pesos. Pero además, si nosotros descontamos los costos y generamos solo utilidad, llegamos a una cifra cercana de 800 millones de pesos. Es decir, las utilidades que generó los negocios, las inversiones, las ventas del señor Fuentealba y su señora fueron muy superiores al aumento patrimonial que se denuncia. Más aún, basta con recurrir a dos ejemplos, que son la venta de dos departamentos, el departamento 2404 y el departamento 42 de Avenida Santa María, para llegar ya solo al 50%. Y no hemos considerado el desahucio, 60 millones de pesos, y los arriendos, 140 millones de pesos. Ahí están los 400. Y ganó más, y produjo más, obtuvo más frutos de sus inversiones. Si se quiere decir que entonces el aumento patrimonial, bueno, lo que pasa, vuelvo a insistir, lo dije ayer, aquí hay el déficit argumentativo del fiscal se explica porque en su acusación dice que este aumento patrimonial se ejecutó única y exclusivamente con los ingresos y su sueldo. Ese es un error, porque está acreditado que es un error. Y por lo tanto, bastan 4 operaciones, 4 de las múltiples que se hicieron para explicar ese aumento patrimonial. Pero no se quiere ver. No se quiere ver. Respecto en particular de lo que dijo el colega del Consejo de Defensa del Estado, algunas cuestiones. Nos endilga haber usado solo afirmaciones generales para la defensa del señor Fuentealba y doña Anita María Pinochet. Yo entiendo que el señor abogado muy probablemente se está refiriendo a las alegaciones. Claro, si hubiésemos referido uno a uno las pruebas, habríamos estado otros 10 meses citando las pruebas. Yo creo que se refería a eso. Pero lo que no puede sostenerse o desprenderse de esta afirmación del abogado del Consejo de Defensa del Estado es que no hay prueba y abundantísima para explicar todas y cada una de las defensas de esta parte. Es más, desde el punto de vista documental, el arsenal probatorio de esta parte fue inmensamente superior, al menos al que citaron ellos en sus alegaciones, es muy superior a aquel que fue citado. O sea, lo que citó los acusadores es bastante inferior a lo que utilizó la parte de la defensa. Respecto a las teorías del caso contradictoria, yo no me voy a referir mayormente porque la verdad es que
la verdad sea dicha, es que es inentendible. La verdad es que es inentendible. Se leyó por ahí una lámina de que la teoría del caso tiene que ser una. Entiendo que una lámina que está utilizada en algún curso, de donde seguramente el señor Oyarzábal imparte clase en la Universidad de Chile. Pero la verdad sea dicha, es que en materia de litigación, en materia de litigación, nosotros usamos dos formas de actuación en este juicio. Refutar lo que dice el Ministerio Público y el acusador y afirmar lo que dijimos como teoría propia de la defensa. Sostener teoría alternativa va contra de las leyes de la litigación. En cualquier manual de litigación, Jordi Ferrer se encarga de decirlo de forma bastante explícita, en cualquier manual de litigación, las teorías alternativas son no solamente admisibles, sino que son también una herramienta a la cual se recurre muchísimo. Respecto, eh, respecto de lo que dijo sobre el perito Álvarez y la afirmación que hizo este perito en este juicio, que no se puede acreditar el origen de estos depósitos. Ojo, no se puede acreditar el origen de estos depósitos porque no los revisó, no los pidió. De hecho, por ahí, en alguna parte de la argumentación del Ministerio Público dice: a nosotros nos hubiese gustado tener los comprobantes. ¿Qué no los pidieron? Pero lo que está claro es que en la pista 65, en el minuto 15 con 3 segundos, el señor Álvarez reconoció que no efectuó ninguna labor adicional para investigar el origen. Nada. A preguntas del tribunal. Dice que somos incongruentes. Porque a propósito del tema de viáticos, ello estaría contenido implícitamente, lo dijo así, en las conductas del delito base. También es una afirmación que me cuesta entender. La verdad es que me cuesta entender, entre otras cosas, porque el doble pago de viáticos no está en la acusación, no existe. Entonces, ¿a qué se refiere con el doble pago de viáticos? Otra vez, el carácter líquido de la acusación que va mutando conforme el recipiente que lo contiene. Se dice que los viáticos eran gastos reservados. La verdad es que se acreditó con documentos oficiales del ejército que no eran gastos reservados. Se pagaban con cheque los viáticos. Los excesos de equipaje se pagaban con cheque. Es decir, ¿de dónde dicen que es gasto reservado? Por lo demás, la incongruencia de esta situación, y a propósito de también algo que señaló el fiscal, que nosotros usábamos argumentos de la primera formalización, y dijo algo así como: ¿qué tiene que ver la primera formalización con esta? Pero revela un modo de conducta del acusador que va mutando. En la primera formalización, se señala que se habrían entregado dineros al auxiliar del aeropuerto, que era aquel dinero destinado a pagar a aquellas personas que colaboraban con la comandancia en jefe en cualquier labor relacionada a viajes de carácter doméstico. ¿Se refiere a eso con el doble pago de viáticos? La verdad es que esto después fue retirado. ¿Pero a qué se refiere con el doble pago de viáticos? Si los viáticos están acreditados, ¿cómo se pagaron? Esto fue eliminado y esto no llegó
a la acusación que es materia de este juicio. Entonces, la verdad es que es desconcertante enfrentarse a argumentos que son muy difíciles de explicar. Respecto de una alegación del colega del Consejo de Defensa del Estado diciendo, es tan insólito lo que dijo la defensa en cuanto a señalar que 39 millones de pesos sería nada y por lo tanto sería insignificante. La verdad es que lo que esta defensa dijo es que la imputación original que está en el auto de apertura habla de 7.000 millones de pesos que pasaron por las cuentas. 7.000. Luego, el señor Escobedo, en sus cuadritos, esos que le fueron exhibidos, que forman parte del informe 69, redujo de ese cuadro a 2.000 millones de pesos. Estamos hablando de una sola cuenta. Luego, producto del ejercicio de la defensa, contrastándolo con lo que había hecho el señor Escobedo, esas cifras se redujeron a una cifra cercana más o menos a 12 millones de pesos. Luego, esas cifras se redujeron a 9 millones porque el propio fiscal dijo en que en realidad hay un cobro, un depósito de 250.000 pesos que fue hecho antes que fuera comandante en jefe del ejército, desdiciendo a su propio perito que había dicho con total desparpajo el señor Fuentealba recibía gastos reservados antes de asumir la comandancia en jefe del ejército. Entonces, perdón, eran 2,5 millones, no 250.000 pesos. Entonces, cuando uno hace la historia de este juicio, esta historia que tanto le molesta al señor fiscal. El señor fiscal nos dijo que tiene que ver Oviedo, que tiene que ver Wikipedia, que tiene que ver Clovis Montero. Ya lo vamos a abordar eso a propósito del señor Montero cuando hablemos del autoprocesamiento. Dice, ¿qué tiene que ver toda esa historia? Es que la historia sí importa porque revela una conducta equívoca y que incluso desmiente la labor de los peritos. Incluso desmiente la labor de los peritos por parte del Ministerio Público y por parte del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, la expresión se entiende en el contexto de, mire, no pudimos acreditar, sí, es verdad, nosotros no alcanzamos a acreditar todo, lo dijimos en el alegato de clausura, pero ellos tampoco acreditaron cuál era el origen. Ellos a partir de ahí dicen, aquí está, son gastos reservados. ¿Cuál es la prueba? El señor fiscal echó en falta poder haber tenido a la vista comprobantes. ¿Por qué no los pidió? Respecto de lo que dijo el señor Pablo Alfaro, el perito del querellante o del acusador particular. Yo creo que en rigor, el señor Pablo Alfaro no pudo llevar a cabo un encargo de manera íntegra por culpa del Consejo de Defensa del Estado, porque le entregó secciones de la carpeta de investigación y no le entregó la carpeta completa. El ejemplo más paradigmático es que respecto de la cuenta corriente y ahorro en dólares en el HSBC, le entregaron 4 cartolas de casi 60 cartolas. 4 de casi 60. ¿Cómo se le puede pedir a un perito que actúe de manera profesional si no se le proporcionan los antecedentes? Pero además, piensen ustedes que en esa pericia se menciona el departamento 1810 y dice que no hay demostración de los pagos y no era trazable en esa pericia.
Bueno, en este juicio, a propósito del contrainterrogatorio de esta defensa, quedó demostrado que al señor Alfaro no le entregaron su mandante, el Consejo de Defensa del Estado no le entregó los antecedentes que acreditan cómo se efectuaron los pagos. No sabía que existían. No supo nunca que existían. ¿Cómo es posible entonces sostener que la pericia del señor Alfaro es una pericia que puede servir para fundamentar una condena? La verdad es que nos parece que aquí hay un problema grave, por cuanto quien efectúa una labor de la naturaleza que llevó a cabo el señor Alfaro debe dar razón conforme a los antecedentes completos de sus conclusiones, que aquí no pudo darlas. Aquí no pudo darlas. Voy a entrar, hacemos un intermedio antes, porque yo creo que voy a terminar con un último factor de hecho que es más largo. Ya, no hay problema. Ya. 10 minutos, ¿estará bien? Sí, 10 minutos. Y 10 minutos ya. podemos extendernos hasta las 2 de la tarde. Ya, gracias. Gracias, señoría. Me voy a referir ahora a la última cuestión de hecho que está vinculado al cargo que está en el auto de apertura, referido como lo dice el auto de apertura, los imputados lavaron activos comprando pasajes con dinero en efectivo para una gran nómina de viajes. Eso está en la página 77 del auto de apertura. En la letra E, signado así en el auto de apertura. Creemos que a continuación vamos a poder demostrar que esa expresión, se pagaron en efectivo por parte de los imputados los pasajes, es una imputación falsa conforme a las pruebas incorporadas al juicio. Una aclaración, como incluso ayer también se dijo por la prensa, esta imputación no se refiere en absoluto a otras cosas que no sean pasajes. No a los cruceros, a los viajes de lujo, a las estancias de lujo. Eso no está en la acusación. Solo nos vamos a remitir a cómo se pagaron esos pasajes. Una segunda aclaración. El señor fiscal, en su larga exposición sobre este punto, señaló viajes a Colombia, viajes a Israel, viaje a Corea. Eso no está en el auto de apertura, no está en la acusación. Nosotros no nos vamos a referir a ello tampoco. ¿Por qué? Porque sería entrar en el juego que el Ministerio Público se ha visto obligado a desplegar en sus clausuras y en sus réplicas para intentar nuevamente, con el carácter acuoso o con el carácter líquido de su acusación, acomodarla a un recipiente que no existe en el auto de apertura. Solo nos referiremos a 8 viajes. El viaje a Turquía. El viaje a Turquía.
Según el documento 174, señoría, me voy a ceñir al documento 174 que nosotros subimos al vínculo, es casi idéntico porque solamente advertimos una diferencia con el documento 175 del Ministerio Público. El documento 174 será el que usaremos nosotros. En la página 163 de ese documento 174 aparece que se paga la factura 112.670. Página 161 está la factura. ¿Quién lo paga? El comando de personal. ¿Cómo se paga? Con cheque. Página 163. Cheque 18.842 del comando de personal. ¿Es gasto reservado? No. Siempre, respecto de aquello, hay una factura en la página 170 del documento 174, que es la factura 112.773. ¿Cómo se pagó esa factura? Página 172. Perdón, las facturas están todas emitidas al comando de personal. Se pagó en la página 172 con un cheque, el cheque 18.843. El señor fiscal, en este caso, como en casi todos los que vamos a referirnos, dice que hay un comprobante de ingreso de la agencia Latrach. Pero si uno mira con atención ese comprobante de ingreso asociado al pago de esta factura, que está en la página 185, dice que se paga la factura 112.773 con cheque. Si el comprobante de ingreso dice pagado en efectivo, eso no se atiene con los otros antecedentes. Ojo, el cheque fue entregado y retirado personalmente por un funcionario de la agencia de turismo Latrach. Está el nombre ahí consignado. En la página 177 está la factura 112.775 asociado a este viaje a Turquía. ¿Cómo se pagó esa factura? Según lo que dice el documento de la página 179 del documento 174, se pagó con cheque. El cheque número 18.844. Si el comprobante de ingreso de la página 186 dice que se pagó en efectivo, no es correcto, porque se pagó con cheque. Y esta es una factura que se emite al comando personal y la paga el comando de personal. Respecto de otros comprobantes de ingreso a los que aludió el señor fiscal, en la página 187, en la página 188, en la página 189, en la página 190 del documento 174, ¿quién pagó o quién habría efectuado ese pago? El comando de personal. Lamentablemente, no existe constancia en este documento de cómo se pagó, pero lo pagó el comando de personal. Todo este viaje a Turquía, ya dijimos, corresponde a una comisión de servicios. Y algo que voy a reiterar, a lo mejor, y voy a ser un poco latero, pero esta es una comisión de servicios que se le paga al señor Fuentealba por ir a Turquía, con cheques del comando de personal. ¿Persiste el cargo? ¿Puede sobrevivir el cargo que se pagó en efectivo? No, se pagó con cheque. ¿Puede sobrevivir el cargo
que se pagó con gastos reservados? No pagó el comando de personal. No, no hemos recibido en este juicio ninguna prueba, ninguna, que diga que el comando de personal disponía de gastos reservados. Segundo viaje. Voy a seguir estrictamente el orden cronológico, aun cuando yo ya lo advertí, en el cuadro correspondiente al señor Fuentealba hay un error en la ordenación. En el documento 174, en la página 213, está la factura 114.468. ¿Cómo se pagó esa factura? Página 210. Se pagó con cheque 18.989 del comando de personal. En la página, quizá hay un error de referencia, a lo mejor, muy probablemente, la factura del primer viaje está en la página 208 o 209. Ahora bien, en la página 213 está la factura 65.137. ¿Cómo se pagó esa factura? Se pagó con el cheque 19.110. ¿Con qué cheque? Perdón, con el cheque 19.111. Lo pagó con cheque. ¿Quién lo pagó? El comando de personal. En la página 220 está la factura 65.136. Se refiere, aquí no se refiere a doña Anita ni nadie, se refiere a otra persona. Esa factura 65.136, ¿cómo fue pagada? Con cheque. El cheque 19.110. Se repiten los cheques porque hay algunos cheques que abarcan más de una factura. ¿Dónde está esa comprobación? En la página 222. ¿Quién lo paga? El comando de personal. En la página 236 hay un comprobante de ingreso que alude a este viaje. Si uno va a la página 225, se encuentra con la factura 65.135. ¿Cómo fue pagada esa factura? Fue pagada con cheque, el cheque 19.112. Eso está en la página 227. En la página 237 citó el señor fiscal que había un comprobante de ingreso de la TRACH que habla de que se pagó en efectivo una cifra. Pero en realidad, si uno mira el comprobante de ingreso, lo que se está pagando en la factura, 65.136. Si uno ve todas las columnas que contiene ese documento, está ese número. ¿Quién pagó esa factura? El comando de personal. ¿Cómo lo pagó? Con el cheque 19.110, que ya también he aludido. Se dijo por parte del señor fiscal que hay un comprobante de ingreso que dice que se pagó en efectivo, pero si uno mira el comprobante de ingreso, ese comprobante de ingreso alude a la factura 65.137, que está en la página 213 del documento 174. ¿Cómo se pagó esa factura? Se pagó con el cheque 19.111. ¿Dónde está esa comprobación? En la página 205 del documento 174. En la página 239 se aludió a un comprobante de ingreso pagado en efectivo. Pero si uno mira bien el comprobante de ingreso, alude a la factura 65.138. Según
el documento 174, dicha factura está en la página 230 del documento 174. ¿Cómo se pagó esa factura? Página 232. Se pagó con cheque, el cheque 19.113. Después alude a un comprobante de ingreso del comando de personal a la TRACH, que está vinculado a una guía que es la 43299. ¿Quién lo paga? El comando de personal. No pudimos encontrar la factura asociada a dicho pago. Tercer viaje, Alemania. En la página 252 del documento 174 está la factura 115.622 asociada a esta comisión de servicios. ¿Cómo se pagó esa factura? Según la página 254, se pagó con cheque, el cheque 19.091, comando de personal. En la página, dije 200, no, en la página 260 está la factura 115.618. Esa factura, ¿cómo fue pagada? Fue pagada con el cheque 19.088. Eso consta en la página 263 del documento 174. Se aludió también en la página 266 a un comprobante de ingreso que habría sido supuestamente pagado en efectivo a la TRACH. Ese comprobante de ingreso, si uno lo lee bien, si uno lo lee completo, alude a la factura 115.622, emitida al comando de personal. ¿Fue pagada en efectivo? No. Fue pagado con el cheque 19.091. Para eso baste con leer la página 254 del documento 174. Por este viaje hay otras facturas. La factura 115.625. Eso está en la página 272, repetido en la página 274, la misma factura. ¿Cómo se pagó esa factura? Con cheque. ¿Qué número de cheque? 19.092 del comando de personal. ¿Dónde está esa comprobación? Página 275. En la página 278 figura un pago en efectivo. Sin embargo, si uno lee bien el comprobante de ingreso de la TRACH, eso fue pagado con el cheque 19.088, que ya aludí. Ya aludí en la segunda operación a propósito de la factura 115.618. Y esa factura, como ya dijimos, fue pagado con el cheque 19.088, con cheque por el comando personal. En la página 279 también hay un comprobante de ingreso en efectivo al comando de personal o del comando de personal, habría pagado a la TRACH. ¿Cómo se pagó? Se pagó con el cheque 19.092. Y dice en ese comprobante de ingreso en efectivo para pagar factura 115.625. Como se ve, nada de esto fue pagado en efectivo, nada. El señor fiscal aludió a una ficha de negocio en la página 284, no me voy a referir a eso porque son puros vuelos nacionales, no es parte de la acusación. Cuarto viaje, Reino Unido, Bosnia, Chipre. En la página 302 del documento 174, página 302,
aparece la factura 123.669. ¿Cómo fue pagada esa factura? Al comando personal está emitida la factura, fue pagado con cheque. El cheque 19.873. Demostración, página 304. En la página 310 está la factura 123.674. ¿Cómo fue pagada esa factura 123.674? Con cheque. El cheque 19.875 del comando de personal. Página 312. En la página 316 aparece la factura 123.671. ¿Cómo fue pagada la factura que mencioné? Fue pagada con cheque 19.874 del comando de personal, página 318. En la página 322 aparece un comprobante de ingreso, pero si se lee completo, el comprobante de ingreso alude a la factura 123.669 pagada con el cheque 19.873. En la página 323, también aludida por el señor fiscal, comprobante de ingreso del comando como un pago efectuado por el comando personal para pagar la factura 123.674. Cheque, pagado con cheque, 19.875. Después, el señor fiscal aludió a un comprobante de ingreso que está en la página 324 del documento 174. El total del pago son 26.128.692 para pasajes y para Hotel Tour Mundial. O sea, una buena parte de este pago no tiene nada que ver con la imputación. Nada que ver con la imputación. Pero, y además, en nada de las guías que se alude en el comprobante de ingreso, en esas guías a las cuales se alude, hay guías que no tienen nada que ver con doña Anita María Pinochet Ribeck. Con don Juan Miguel Fuentealba sí, pero hay guías que se refieren a los miembros de la comitiva, Mauricio Vera, Segundo Olivera, Carlos Salvador y Gonzalo Aliaga. Por lo tanto, ese comprobante de ingreso no tiene completa o íntegra relación ni con lo imputado ni con una sola persona. Ahora, esta factura o la factura asociada es la factura 123.669, página 302. Factura 123.669, página 302. Pagado por el personal, con el comando personal. ¿Con qué? Con cheque. El cheque 19.873. ¿Dónde consta eso? En la página 304 del documento 174. En la página 325 también se aludió a un comprobante de ingreso de Turismo Latrach, pero si se lee bien, dice ese comprobante de ingreso que es para pagar una factura, las facturas 123.671. Dice que es en efectivo, pero eso es falso, porque esto se pagó con el cheque 19.874 de la página 318. Ahí está, en la comprobación. En la página 326 es exactamente lo mismo a lo que ha aludido recientemente, para pagar la factura 123.671 pagado con cheque. En la página 327 hay un pago supuestamente en efectivo por el comando personal por 137.394 pesos, aludiendo a la guía 54.902. ¿A quién alude la guía 54.902? A Juan Miguel Fuentealba. Vamos al quinto viaje, el viaje a Australia, Nueva Zelanda.
En la página 511 del documento 174 está la factura 125.088, emitida al comando de personal. ¿Quién pagó esa factura? El comando de personal. ¿Cómo lo pagó? Con cheque. El cheque 20.022. Eso está demostrado en la página 513. En la página 519 está la factura 125.089, pagado con cheque, el cheque 20.023, según consta en la página 521 del documento que estamos analizando. Se aludió a un comprobante de ingreso de la TRACH que diría pago en efectivo, pero en realidad, leyendo bien, ese pago lo efectúa el comando personal para pagar la factura 125.088 y en el mismo documento dice que se paga con el cheque 20.022. Eso está en la página 513. En la página 530, un nuevo comprobante de ingreso de la TRACH al comando de personal para pagar factura 125.089. ¿Cómo se pagó? Con el cheque 20.023. En la página 534 dice que hay un comprobante de ingreso del comando de personal, pero fíjese bien que la glosa de este documento dice que es una devolución. Esta devolución se refiere a la guía 55638. ¿Y a quién alude la guía 55638? A la comitiva, según la ficha de negocios. El señor fiscal para este viaje también usó del documento 175 a la página 16, que es un viaje o tiene que ver con la comisión de servicio otorgada a don Emilio Seitz, factura 126.646. ¿Cómo se pagó? Se pagó con cheque, el cheque 20.165, según la página 18 del documento 175 utilizado por el señor fiscal. Vamos al sexto viaje, señorías. Un viaje privado, así fue reconocido por el señor fiscal, en donde se otorgaron comisiones de servicio a los escoltas, que está en la página 542 del documento 174. Hasta ahí entiendo que no hay cuestionamiento. Pero en la página 552 aparece que el señor Juan Miguel Fuentealba paga él 6.412.992 pesos. Lo paga él. El comando de personal pagó el resto de este viaje privado. Séptima comisión de servicios. México y China. En la página 568 está la factura 127.143 del documento 174. 127.143 del documento incorporado por esta defensa. 174. ¿Cómo se pagó esa factura? Se pagó con cheque. ¿Qué cheque? El 20.218, que está en la página 572. En la página 576 está la factura 127.142 relacionada con la comitiva de ese viaje. ¿Cómo se pagó esta factura 127.142? La pagó el comando personal con un cheque. Cheque 20.221, página 578. En la página 586, siempre del documento 174, está la factura 127.144. ¿Cómo se pagó esa factura? Con cheque por el comando personal. El cheque 20.219, página 588. En la página 592 está la factura 127.145 emitida al comando personal por Turismo La Trach. ¿Cómo se pagó esa factura? Se pagó con el cheque
20.220. ¿Dónde está la demostración de aquello? En la página 594 del documento 174. La ficha de negocio contiene muchos factores, habla de los servicios aéreos y otras cuestiones, pero el señor fiscal utilizó en abono de su tesis un comprobante de ingreso de Turismo Latrach que está en la página 598. Si se examina bien, eso no se pagó en efectivo, porque alude a la factura 127.143. ¿Cómo se pagó? Se pagó con cheque, según lo acredita la página 572. En este minuto no tengo el dato del cheque, pero está en la página 572. 20.218 es el número del cheque. En la página 599 hay otro comprobante de ingreso de Turismo Latrach que dice que se pagó en efectivo, pero eso es falso, porque eso alude a la factura 127.142, pagado con el cheque, no tengo el dato en este minuto, lo digo al tiro, pero que está en la página 578. Ese dato se pagó con cheque. En la página 600 hay otro comprobante de ingresos. Y dice que habría sido en efectivo. También es falso, porque ese pago corresponde a la factura 127.144 que se pagó con cheque. Demostración de que se pagó con cheque, página 588. En la página 601 hay otro comprobante de ingreso que dice que del comando de personal que dice que es pagado en efectivo, pero la verdad es que no se pagó en efectivo, se pagó la factura 127.145 y también fue pagado con cheque y la demostración está en la página 594. El cheque, perdón, para completar, la factura 127.142, entiendo que el cheque 20.221, la factura 127.144 se pagó con el cheque 20.219 y la factura 127.145 se pagó con el cheque, página 594, 20.220. Nada se pagó en efectivo. Respecto del último viaje, el viaje a Haití. En la página 350 figura una factura, la número 128.981, por un viaje directo Santiago-Haití. Se alude al aeropuerto PAP. Eso es un aeropuerto en Haití. Si uno examina la página 352, se pagan 61.278 dólares. Y en ellos está este cargo de 15.000 dólares pagado con el cheque 20.456. Se pagan otros ítems de este viaje si uno examina muy bien el comprobante de egreso de la página 352. La factura siguiente, por ejemplo, la 128.984, se pagó con el cheque 20.456, según lo acredita la página 352. La factura, también correspondiente a este viaje, 128.982, se pagó con el cheque que está en la página 352, el cheque 20.456. Todo esto emitido al comando personal, todo. En la página 370 está la factura 128.983, que también se paga con el cheque 20.456, que está en la página 352. En la página 74 hay una factura que es la 127.887, vinculada a los gastos de hotelería de ese viaje para 7 pasajeros,
Esto no forma parte de la acusación. Esto no forma parte de la acusación. Lo mismo que la factura 128.030 no aplica porque se refiere a traslados y hoteles. La factura, o sea, en la página 376, la factura 128.133, traslados, tampoco tiene que ver con lo que ha sido imputado. Y en la página 377 está la factura 128.529 y no aplica. Hay dos documentos que son relevantes para este efecto. En la página 379 aparece un abono a programa pagado con tarjeta de crédito determinado en 530. 530. ¿De quién es esa tarjeta de crédito? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no es efectivo. Y en la página 368 se paga directamente por el señor Fuentealba el pasaje de su hijo por 5.618.000 pesos, hijo que lo acompañó en ese viaje y que pertenece a la institución. Con todo este análisis, señorías, con todo este análisis, ¿qué podemos concluir respecto de lo que se dice en la acusación y de lo que han dicho los acusadores? ¿Se pagó en efectivo algo? No. Se alude a unos comprobantes de ingreso de la Turismo Latrach que dicen que se paga en efectivo, pero hemos demostrado que esos comprobantes de ingreso contienen errores. Una cuestión demostrativa de lo que nosotros dijimos durante el juicio, que las glosas contables a veces se equivocan porque aluden a efectivo cuando se trata de cheques, como lo demostramos con el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Cuál es el problema que tiene el Ministerio Público? El Ministerio Público, para hacer la imputación, se valió solo de un documento, el documento 117, que es un oficio de la TAM. Pero estos documentos no los miró. Si hubiese mirado estos documentos, quizás el señor fiscal habría incluido aquello que incluyó en su réplica: el viaje a Corea, el viaje a Colombia, el viaje a Israel. Pero no, esto es demostrativo que se guiaron única y exclusivamente por lo que informó la línea aérea. De estos viajes, Juan Miguel Fuentealba contempla en el cuadro viajes que no son en comisiones de servicio. Uno ya lo reconoció el señor fiscal a propósito del viaje de los escoltas que se paga por un viaje personal, así lo dijo. Y después, cuando terminaba su exposición sobre este punto, un viaje del año 2014 pasó por ahí. No dijo nada, no abundó, no esgrimió prueba, nada, cuando ya no era comandante en jefe del ejército. En el caso de doña Anita María Pinochet Rivec, son 3 los viajes. Estos 2 que ya hemos aludido, que son 2 viajes personales, durante el 2013, entiendo uno, y durante el 2014 el otro. Y hay otro, que lo dijimos, que corresponde a un viaje nacional, que entiendo que está retirado conforme a las alegaciones y conforme el texto de la acusación, porque alude a vuelos internacionales. Este es un viaje nacional, 475.000 pesos, a Punta Arenas. Todas las demás son comisiones de servicio. Y entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de todo este análisis? 1. ¿Pagó don Juan Miguel Fuentealba o doña Anita María Pinochet directamente a Turismo Latrach lo que dice el señor fiscal en efectivo, los pasajes aéreos? No, en ninguno de los casos, en ninguno.
No los pagaron ellos en efectivo. ¿Quién pagó? El comando de personal. ¿Y por qué pagó el comando de personal? Pagó el comando de personal porque eran comisiones de servicio. ¿Cómo es posible, con toda la demostración que se ha efectuado, cómo es posible que impute una comisión de servicio como pagado con gastos reservados cuando no es verdad conforme a los documentos contables a los cuales hemos aludido? ¿Cómo es posible? Pero además es un viaje institucional que está pagado por el ejército, el comando de personal. ¿Disponía el comando de personal de gastos reservados? Lo hemos dicho ya muchas veces, no. Si uno ve los comprobantes de egreso que están contenidos en aquella parte en donde se señala cuál es el número de cheque con el cual se pagan estas comisiones de servicios, en todos estos documentos se dice que esos fondos corresponden a fondos presupuestarios. ¿Es verdad entonces que se pagó en efectivo? No, falso. ¿Es verdad que se pagó con gastos reservados? No, falso. Se pagó con fondos presupuestarios. ¿De quién? Del comando de personal. ¿Qué ocurre con doña Anita? Doña Anita, conforme lo dijeron aquí los testigos del Ministerio Público que comparecieron, los testigos Julio Parra y Vicente Brand, concurría como invitada protocolar a dichas comisiones de servicio. ¿Por qué justificaron ellos estos pagos? Justificaron por el principio de reciprocidad con las relaciones de los ejércitos extranjeros. Más aún, ambos testigos, los que he mencionado, señalaron que estas comisiones de servicios no eran definidas unilateralmente por el señor Fuentealba ni quienes iban. Era discutido con el Ministerio de Defensa, me imagino que a través de la subsecretaría respectiva, sobre si se aceptaba o si se declinaba. Y por eso doña Anita viajaba como parte de la comitiva, porque ella también efectuaba labores protocolares con sus pares en los respectivos ejércitos. Estos hechos, ha dicho el señor fiscal, ¿es que acaso están confesando un nuevo delito? No, no se está confesando un nuevo delito, poco menos quedando por, como prueba directa y plena prueba lo que este abogado señaló o sostuvo en su alegato de clausura. No. Hay que decir que estos hechos fueron indagados por el juzgado militar en relación a don Juan Miguel Fuentealba. Fue interrogado por la ministra en visita, que le tocó interrogarlo, con bastante detalle en algunos casos. Y se dijo, porque el señor Fuentealba fue informado así, que se pagaban con gastos reservados, pero hasta él estaba equivocado, porque se pagaban con fondos presupuestarios del comando de personal. Aquí está la demostración. No hay ninguna confesión de ningún delito. El señor abogado del Consejo de Defensa del Estado decía, bueno, pero si se podría volver a procesar al señor Fuentealba, o se le podría dictar nuevo autoprocesamiento. Bueno, ya están un poco tarde porque se cerró el sumario ayer, después de 10 años de iniciado. Pero fue interrogado y no fue procesado. Y no fue procesado. Entonces, la pretensión del señor fiscal de que se está confesando un nuevo delito, bueno, él no puede indagarlo de partida, pero además no es correcto lo que acaban de señalar en su réplica en cuanto a que eh, eh, no se habría indagado o formaría parte de una nueva eventual imputación. El Ministerio Público
el Ministerio Público confundió la información que le entregaban los propios documentos, o las confundió o no los leyó. O sea, hay dos hipótesis. Yo creo que los confundió. No los entendió, porque si los esgrimió en su réplica es porque entonces no los entendió. O también existe la posibilidad que haya actuado con ceguera deliberada, o sea, no querer ver lo que los documentos le mostraban a sus ojos. La Fiscalía, por lo tanto, creemos que no estudió su prueba o no la entendió. Porque de la sola lectura de los documentos 174 y 175 queda claro que no se pagó en efectivo, que no lo pagaron ni don Juan Miguel Fuentealba ni doña Anita María Pinochet Rivec, y que se pagaron con fondos presupuestarios. Esos tres argumentos bastan para hacer caer este cargo. Es imposible que se le impute. Es imposible. En su réplica y en el reportaje de ayer abundaron mucho de que se hospedaban en hoteles de lujo y todo. Bueno, eso tampoco está. No está en la imputación porque no leyó los papeles o no los entendieron. Ya está claro que los gastos efectuados supuestamente en efectivo no eran tales. Está claro además que ningún policía, ninguno analizó este detalle. Ni siquiera el experto en lavado de activos, señor Álvarez. No obstante que en los papeles, si uno los examina, a veces aparecen algunas anotaciones a mano. ¿Quién las puso esas anotaciones a mano? No sabemos, no sabemos. Pero lo que nos llama la atención es que se impute que el señor Fuentealba unilateralmente hacía cambios de itinerario. La verdad es que si uno examina con detención esta situación, se da cuenta que ni esos cambios de itinerarios fueron desconocidos por nadie, no fueron actos unilaterales del señor Fuentealba, y además, desde el punto de vista de la valoración, ¿constituye algún delito cambiar el itinerario? Ahora, entonces, ¿hay otro delito que se imputa cambiar el itinerario? El error, grave error, como otros que hemos denunciado, así como el tema del patrimonio, que durante el periodo 2010-2014 fueron solamente se pudo haber incrementado con un sueldo que ascendió en total a 155 millones y fracción. El error del Ministerio Público es que no examinó la totalidad de la prueba. Y cuando el señor Cortés dice que él iba directamente a la agencia de viajes a pagar estos viajes, porque lo dijo más o menos así, también está desmentido por estos documentos. ¿El señor Cortés iba a dejar el cheque? No, porque él no correspondía a el comando de personal. ¿Qué puede haber pasado o qué se le informó al señor Fuentealba? Se le informó inicialmente que habían gastos reservados que se destinaban a esto. La verdad es que eso resultó ser falso. ¿Qué ocurrió entonces que alguien dice que esto se pagaba con gastos reservados? No estamos en condiciones de aseverar absolutamente nada. Eh, yo quisiera terminar hoy día con esto porque usted me dijo hasta las 2 de la tarde y son las 2:05. ¿Cuánto le queda Son, en tiempo? son más o menos 45 minutos. No tengo ningún problema para hacer los problemas que tiene.
A ver, para organizarnos. Nosotras, ambas magistradas, Herrera y yo, estamos en otro juicio que empezó hoy día temprano, a las 9 de la mañana, tipo el veredicto, y mañana tenemos que dar a comunicar el veredicto al que arribamos. Entonces, este juicio estaríamos en condiciones de retomarlo a las 11:30, ¿ya? Y es desde esa hora entonces podríamos terminar con su intervención. Efectivamente, como el fiscal también nos había dicho que tenía un juicio que empezaba mañana en este tribunal, entonces que pueda ser de 9 a 11:30 sería lo mejor. Ya, perfecto, perfecto. Entonces a las 11:30 partimos mañana para que podamos avanzar, porque nosotras ya llevamos nuestras horas de audiencia. Gracias, hasta luego.